Buenas noches. Vamos a cerrar este evento y algunas reflexiones. Primero, que el hombre sepa lo que el hombre puede. Lindo mensaje. Gracias, Barragán. Gracias por nosotros, por la comunidad, por nuestros hijos y especialmente por mis nietos sentados ahí. Estamos en un momento muy especial en el mundo y en la informática. Juan Grompone hace ya muchos años, un día nos dijo, la historia acelera, y claro que acelera. En la informática también acelera, sí, más que en cualquier otro lugar quizá. Ahora, ¿cómo acelera? ¿Cuándo acelera? ¿Por qué acelera? Yo creo que acelera siempre, pero no es uniforme. Da grandes saltos. Hay hitos donde la aceleración aumenta de una forma enorme. En estos 50 y pocos años de informática comercial en el mundo, y en mis 51 años de informática, ¿qué encuentro? Yo encuentro tres momentos que cambiaron el mundo. Ahora, antes de referirme a ellos, voy a dar mi teoría, después la discutiremos con Juan en una mesa redonda, sobre por qué acelera. Para mí hay varios elementos que juegan en esa aceleración. El fundamental, cantidad de personas involucradas. El segundo, grado de libertad que esas personas tienen para el uso de la tecnología. Y el tercero, que se me ocurre ahora y para mí es nuevo, facilidad de uso de esa tecnología. Y debe haber muchos más, pero con estos tenemos lo gordo. Entonces, para mí el primer gran momento de aceleración, 1981, el lanzamiento y la gran propagación de los PC. ¿Por qué? Porque la cantidad de usuarios que tuvieron acceso a la informática aumentó de una forma enorme. Segundo momento, 1995. Liberación de Internet para fines comerciales y propagación del web a escala planetaria. ¿Y por qué? Dos razones. Aumento muy grande en la capacidad de usuarios y ahí aparece el factor libertad. Hasta entonces, los usuarios eran un conjunto cerrado dentro de las empresas y con seria dependencia de las empresas. Y aquí pasó a ser un conjunto abierto. El nivel de libertad aumentó de una forma muy, muy grande. Tercer punto para mí, 2010. El momento en que Steve Jobs lanza el iPad. ¿Por qué? Porque inventó Steve Jobs y Apple cosas muy nuevas, muy diferentes. No, porque lo simplificó. Porque pensó, vamos a hacer
un computador fundamentalmente orientado a la visualización de cosas, de muy baja potencia porque no necesito más para eso y muy fácil de usar. Algo que le sirva a todos los que caminamos por este planeta. Cuando yo vi las especificaciones, dije, nunca voy a tener algo de eso. Graso error. Cuando vi el bichito, realmente me volví adicto. Y hoy uso un iPad. Sí, uso un iPad. ¿Cuánto tiempo? Y la mitad del tiempo más. Y el resto nunca lo podría hacer con un iPad. Espero que no tengan el mal gusto de tratar de hacer todo con el iPad, porque ahí volveríamos al fracaso que han tenido otros tablets. Bueno, ¿por qué ocurrió esto con el iPad y no con el iPhone, por ejemplo? Bueno, porque hay momentos. Y esto impactó tremendamente en toda la industria y en toda la humanidad. Y se creó competidores. Aumentó tremendamente el tamaño del mercado. Pero piensen, si yo decía que en el tiempo de los mainframes el poder estaba absolutamente concentrado en la empresa, aquí, ¿dónde está el poder? El poder ha sido totalmente transferido a los ciudadanos de a pie, que son los que de alguna manera escogemos estos aparatitos y además los personalizamos porque cada uno de nosotros le carga lo que quiere y todos son diferentes. Entonces, aumentó mucho la cantidad de usuarios con un nivel altísimo de libertad y con una gran facilidad de uso. El aumento del mercado se torna explosivo y está esperando por nosotros. O mejor dicho, no puede darse el lujo de esperar por nadie. O sea que hay que actuar muy rápidamente. Entonces, ¿qué ha pasado desde el año pasado que lanzamos nuestro primer beta, que pensábamos que era mucho más completo de lo que era, hasta hoy? Bueno, yo voy a hablar, básicamente, me voy a organizar en 3 ítems: tecnología, comunidad y actitud. Me podrán decir que actitud y comunidad no son cosas independientes, pero yo lo quiero separar. Y en cuanto a tecnología, qué malo soy usándola. En cuanto a tecnología, bueno, primero, ¿qué voy a hablar de tecnología después de 150 presentaciones aquí? Bueno, hay cosas que nos han ilustrado mucho. Por ejemplo, una conferencia sobre cloud computer, que obviamente no se pusieron de acuerdo, no llegaron a una conclusión, afortunadamente, porque si no algo andaría mal. Pero hemos aprendido mucho. Luego, otra mesa redonda sobre el título que yo había puesto, es ¿el PC está muerto? Bueno, aquí sí, no se llegó a ningún acuerdo, pero además nadie trató, ¿no? Fue una magnífica mesa redonda, muy disfrutable. Los que no tuvieron el privilegio de verlas, sobre todo esta, mírenlas en el web, porque valen la pena.
Y vimos muchas charlas interesantes. Por ejemplo, Roballo y Cayano, de nuestra capacitación, estuvieron jugando a hacer domótica desde GeneXus de una forma muy simple, ¿no? Y bueno, siempre hay más cosas que se pueden hacer, o sea, quizá no hay lo que no se puede hacer. Bueno, yo les iba a ir a hacer, antes de lo que les iba a hacer una introducción de quién es Roqueta, pero me parece un poco inútil. Pero quiero rescatar una frase de Roqueta que no sé si era publicable o no, pero me llamó muy especialmente la atención. La frase era: en los momentos de ocio hago sistemas para el ocio. Recursiva. Pero dijo una gran verdad. O sea, uno de los grandes mercados que vamos a tener que soportar con nuestros sistemas es el mercado del ocio, que cada día es más y más importante. Milano, que es serio, nos ha hablado de cosas importantes como, por ejemplo, el modelo conceptual sobre el que se basa nuestra arquitectura de Smart Device. Y Nicolás, bueno, ¿qué voy a decir de lo que dijo Nicolás? Sería largo y además lo acaba de decir. No. ¿Y GeneXus a todo esto? Bueno, hemos tenido un año duro porque al principio nosotros decíamos, hay gente que se va a interesar en sistemas con Smart Devices que van a ser apéndices de los sistemas corporativos a los que siempre nos hemos dedicado. Y eso es cierto, pero no solo. Cuando entramos a la cancha, vimos que otro panorama. En un mundo donde Estados Unidos y Europa atraviesan una fuerte crisis, pocos se interesaron en levantar órdenes con un Smart Device e integrarlas con su ERP. Todos se interesaron en cosas que le ayuden a vender, que le ayuden a llegar al usuario de a pie, como a cada uno de esos usuarios le gusta, lo necesita. Y estos aparatos y esta tecnología es muy importante para eso. Entonces tuvimos que hacer muchas cosas más allá de lo que pensábamos. Y si nos situamos en una situación en que al fin del 2009 estábamos en orden, 100% de completitud, es esencial para nosotros porque es la única manera en que podemos asegurarle a nuestros clientes mantenimiento automático. 100% de universalidad, o sea, toda plataforma viva la soportamos.
estos siguen siendo compromisos permanentes que hemos asumido con nuestros clientes. No tenemos aquí ningún grado de libertad. Un aumento de productividad muy importante, lo que habíamos definido en su momento como objetivo. Queremos un 20-1 sobre el que programa a mano con herramientas de bajo nivel como Java o C#, por ejemplo. Y con eso estábamos en paz. Y después está la usabilidad. Siempre queremos más usabilidad porque queremos ampliar la base, queremos que más gente lo pueda usar. ¿Y qué pasó? Cuando aparecieron los Smart Devices, esto se nos complica, porque la completitud baja violentamente, porque hay un montón de cosas que hay que hacer para lograr esto. Lo mismo la universalidad. Y en eso hemos trabajado todo este año y llegamos a esta situación. Hemos conseguido completitud para lo que hemos definido como nuestro objetivo, para el tipo de cosas que hemos resolvido hacer. Hemos obtenido universalidad porque soportamos todas las plataformas vivas. Después hubo un efecto no pensado, pero el aumento de productividad fue mucho mayor que el que estaba previsto. ¿Por qué? Y bueno, porque ahora la capacidad de escoger se acabó. O sea, la empresa que quiera hacer un sistema para Smart Device no puede escoger la plataforma, tiene que hacerlo para todas. En ese ambiente nuestra productividad aumenta sola muchísimo. Y bueno, y tenemos que ahora, un tour de force, tratar de mejorar la usabilidad una vez más, pero creo que sabemos bastante más del tema. ¿Qué puedo decir de GeneXus? ¿Qué puede decir la tecnología? La tecnología está. Y la comunidad y el otro gran pilar. Hay un ecosistema de 84.000 miembros. Se comenta solo. Que siga así, que siga creciendo. Hemos trabajado en algunas cosas. Por ejemplo, los concursos de que hemos hablado, Smart Challenge para universidades y para la comunidad. Entre ambos fueron casi 100 proyectos. Los hemos visto, los acabamos de fallar, hemos entregado los premios. En un momento que podríamos calificar de inoportuno, se nos ocurrió hacer otro concurso, un concurso de ideas. ¿Y por qué un concurso de ideas? Bueno, si estamos pensando, si queremos que se piense mucho más en el qué, como en el cómo, le vamos a dar a pensar eso a los desarrolladores tradicionales, obligándolos a pensar fuera del contexto. Es un poco artificioso. Entonces, si queremos pensar, si queremos llegar a la gente, a los pedestres, tenemos que preguntarle a ellos. Hicimos, entonces, el concurso de ideas, casi 300 participantes, un lío para fallarlo. Hay que leer 300 ideas, sobre todo cuando uno dio libertad total sobre cómo presentarlo. Hemos trabajado bastante con Gustavo Carriquiri y con Cintia. Lo hemos fallado y entregamos los premios. Pero yo creo que fue
más allá del concurso en sí mismo, el haber leído esas 200 ideas, haberlas analizado, para mí fue de una enorme riqueza. ¿No? ¿Por qué? Y porque tuvimos otros puntos de vista, no el nuestro. Puntos de vista muy enriquecedores, de gente que en general trabaja con una muy baja abstracción, que nos da cosas muy concretas. Pero bueno, la abstracción la ponemos nosotros. Ahora nosotros debemos abstraer para levantar el nivel y poder llegar a la utopía un día, mañana, el año que viene, no sé cuándo, donde estas personas puedan hacer sus aplicaciones simplemente porque tuvieron una idea. Y allá vamos, sin prisa y sin pausa, pero allá vamos. Entonces, ¿qué decir de la comunidad? La comunidad está. Entonces, yo quise hablar muy brevemente aquí de la actitud. Cuando yo entraba en la adolescencia, hace bastante de esto, se hablaba mucho de las ventajas comparativas. Las ventajas comparativas definían, por ejemplo, si un país va a ser rico o pobre. Algunas ventajas comparativas era, si estamos en una economía agrícola, la cantidad de tierra que tengo y la fertilidad de esa tierra. Y realmente definía. Ahí estábamos pasando en el mundo de la posguerra de una economía básicamente agrícola a una economía básicamente industrial. ¿Y cuáles eran las ventajas comparativas en una economía industrial? Eran otras, la infraestructura para poder desarrollar mis industrias y la tecnología y los capitales. ¿Y qué pasó entre la economía agrícola y la economía industrial? Bueno, en algunos países como Estados Unidos convivieron muy bien. Nunca desapareció la economía agrícola. Lo que sí a mí me es claro que aquellos países que simplemente apostaron a la economía agrícola, por más que fueran los líderes en algún momento, paulatinamente se fueron empobreciendo comparados con los que se dedicaron a la economía industrial. Pero las ventajas comparativas aún eran más tenues, pero aún eran claras. Ahora, ¿qué cosas son ventajas comparativas hoy en este mundo globalizado, en esta sociedad que muchos llaman postindustrial? Yo digo que postindustrial depende en qué área del mundo, a qué área del mundo nos estemos refiriendo. Entonces, yo creo que hoy las ventajas comparativas tienen muy poca importancia. Creo que lo esencial son ciertas ventajas competitivas. ¿Qué es lo que soy capaz de hacer aquí y ahora ante un problema? Eso, ante un problema concreto. Y esa capacidad es la que define. Y reparte riqueza o pobreza según el caso. La innovación. Pero, ¿cómo hacemos innovación? ¿Podemos institucionalizar la innovación? Vamos a dedicarnos yo me voy a dedicar a la innovación en Artec. Entonces yo no voy a hacer nada más que innovar. Me voy a sentar todos los días con un papel en blanco
y voy a anotar mis brillantes ideas. Ciertamente no se me va a ocurrir ninguna. La innovación es una actitud. Yo creo que las personas no nos diferenciamos tanto por la capacidad de tener ideas. Creo que el mayor diferenciador es la capacidad de escoger las buenas. Entonces, yo creo que hoy hay un elemento mucho más importante que las ventajas comparativas, que es la actitud. Y yo la actitud la definiría estos efectos como la capacidad de trabajo, responsabilidad, generosidad y entusiasmo. O sea, trabajo, responsabilidad, generosidad y entusiasmo. Creo que eso define. Y yo voy a dar un par de ejemplos aquí, que son pocos, pero son suficientes. Uno en la comunidad y otro fuera de la comunidad. Un ejemplo es este. En el último año, el fútbol uruguayo ha sido muy exitoso. Cuarto en el Campeonato Mundial de Sudáfrica. Segundo en el Campeonato Mundial Sub-20 de México. Peñarol. Segundo en el Campeonato de Clubes de América. Uruguay, campeón de América. ¿Será que recuperamos las ventajas competitivas? El fútbol uruguayo, el fútbol rioplatense tuvo ventajas comparativas en el fútbol por unos 30 años en la primera mitad del siglo pasado. Eso pasó hace mucho de eso. Nada de eso. Esto es trabajo, entusiasmo, responsabilidad y generosidad. La otra historia que quería contar es una historia de la comunidad. Hace poco más de 8 años, un día, un diplomático japonés, el señor Fumio Owaki, se presentó en mi escritorio de 18 de julio y Minas. Yo con mi cowboy English le expliqué lo que era Genexus y cómo eso era bueno para un país de altísimos salarios como el Japón. Con gran entusiasmo de mi parte, y yo veía un cierto escepticismo de mi contraparte. Pero estaba equivocado. Luego de poco más de 5 minutos, la conversación mudó y mi interlocutor empezó a participar de mi entusiasmo o aún a superar mi entusiasmo. Tanto fue así que yo acabé como conservador, y yo jamás soy conservador. Acabé diciendo, pero mire que hay problemas. Siempre hay problemas, hay un gap cultural en esto. Y hay que enfrentarlos, los problemas, y no es fácil. Pero si los enfrentamos juntos, lo vamos a conseguir. Y pasaron 8 años.
Y hoy GeneXus en Japón es un enorme éxito. Y yo diría que solo estamos empezando, ¿no? ¿Y por qué y cómo se consiguió esto? Con trabajo, entusiasmo, responsabilidad y generosidad. Gracias. Felicito muy especialmente a GeneXus Japón. Felicito muy especialmente a la comunidad GeneXus de Japón. Y a Fumio Owaki lo felicito, pero además muy especialmente le agradezco la confianza. Y no es poco esto. Creo que son solo 2 ejemplos, pero son ejemplos terminantes. Señores, la actitud está. Podríamos tener un montón de otros ejemplos en la comunidad. Entonces, el mundo está requiriendo lo que podemos hacer. Tenemos la tecnología, tenemos la comunidad, tenemos la actitud. ¿Y qué puedo decir entonces? Hagámoslo.